Nosotros vamos a hablarles sobre el continente africano, la migración y refugiados en Marruecos. Mi nombre es Carla Cerdán Salgado y mi compañera es Betsy Dailet García Morales. Su nombre oficial es el Reino de Marruecos. Su capital es Rabat. El 94.4% de las personas son musulmanes. Su moneda es el dirham marroquí. Su forma de gobierno es monarquía constitucional democrática parlamentaria y social. El Reino de Marruecos está situado en el extremo noroeste del continente africano. Está bordado por el mar Mediterráneo al norte y al Océano Atlántico al oeste. Es importante destacar que Marruecos es el país africano más cercano a Europa. ¿Qué es un refugiado? Según la ACNUR, son personas que huyen del conflicto y la persecución. Su condición y su protección están definidas por el derecho internacional y no deben ser expulsadas o retornadas a situaciones en las que sus vidas y sus libertades corran riesgo. ¿Qué es un migrante? Los migrantes son aquellas personas que eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o por educación, reunificación familiar o por otras razones. Hay personas que se trasladan a otros países para mejorar su situación económica o para continuar su educación. Otras se ven obligadas a abandonar su país para escapar del abuso contra los derechos humanos, como la tortura, la persecución, los conflictos armados, la pobreza extrema e incluso la muerte. Estos conceptos son diferentes. Los países receptores tratan a los migrantes con su propia legislación y procedimientos en materia de migración. En el caso de los refugiados, los países los tratan aplicando normas sobre el asilo y la protección de los refugiados, que están definidas en su legislación nacional como el derecho internacional. ¿Quiénes son los saharauis? Los saharauis son los habitantes autóctonos del Sahara Occidental. La mayoría de los componentes de este pueblo habitan en la parte del Sahara ocupada por Marruecos, mientras que otros viven en los territorios liberados o exiliados en los campamentos de refugiados en las arenas de la provincia de Tinduf, Argelia. El Frente Popular de Liberación de Sanguía, El Hamra y Río de Oro es el movimiento de liberación nacional saharaui que lucha para acabar con la ocupación ilegal de Marruecos al Sahara Occidental y lograr que se culmine la autodeterminación del pueblo saharaui y la independencia de su patria. Fundado en 1973, optaron por la violencia revolucionaria y la lucha armada como medio por el que el pueblo árabe saharaui pueda recobrar su libertad total y hacer que a toda costa el colonialismo español fracase. Para poder entender el conflicto del Sahara Occidental, es importante saber cuáles son las causas del problema. El Sahara Occidental es una antigua colonia española que fue anexionada por Marruecos en 1975, pero en 1973 se inició un movimiento independentista llamado el Frente Polisario, el cual tiene como disputa territorial contra las fuerzas marroquíes, y es en 1976 donde proclama la República Árabe Saharaui Democrática. Cabe mencionar que solo tiene el 20% del territorio, en su mayoría desierto, el cual es reconocido por más de 80 países, pero la ONU lo denomina como territorio no autogobernado y se necesita un referendo de autodeterminación. Y es en 1991 cuando la Organización de las Naciones Unidas negoció una tregua llamada la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental, como parte de un arreglo para la consulta de los saharauis eligieran entre la independencia y la integración con Marruecos. Pero esto aún no se ha llevado a cabo, y es cuando en 2020 este conflicto volvió a estar en tensión, ya que el Frente Polisario considera que Marruecos había roto el acuerdo de alto al fuego suscrito en 1991 y declara el estado de guerra en todo el territorio. Rabat ofrece como única vía una propuesta de autonomía, mientras que el Frente Polisario no acepta otra cosa que no sea un referéndum de autodeterminación. Este país del norte de África controla las principales ciudades y el área de pesca que hay a lo largo de la costa del Sahara Occidental, también la extracción del mineral fosfato. Cerca de
180,000 personas de población del Sahara Occidental han refugiado en los campamentos en Argelia, huyendo de los bombardeos y represión marroquí. A pesar de sus conflictos, Marruecos continúa siendo un país de tránsito para las personas refugiadas y migrantes, pero también se está convirtiendo rápidamente en un país de destino. El número de refugiados y solicitantes de asilo registrados en Marruecos ha ido aumentando en los últimos años. En 2020 se produjo un incremento de casi el 30%. Hay alrededor de 40,000 inmigrantes indocumentados. Esto dado por la Organización Internacional para las Migraciones, Agencia de las Naciones Unidas. La mayoría de estos solicitantes son de Siria, representando un 55%, mientras que el 25% procede de países del África subsahariana. El 16% procede de otros países de Oriente Medio, como Yemen, Palestina o Irak. En Marruecos, el 90% de los niños refugiados se han matriculado en escolaridad básica. Se está trabajando en la Estrategia Nacional de Inmigración y Asilo. La ACNUR proporciona asistencia humanitaria, protección, asistencia legal, ayudas económicas, educación, servicios sanitarios, entre otros. A pesar de que Marruecos es un país de tránsito hacia Europa, también se ha dado la migración marroquí. Esto en busca de una mejor vida. Por ejemplo, las mujeres no son libres para disfrutar de su vida amorosa, sufriendo acoso constante en las calles, desigualdad de género, una crisis económica, asimismo huyendo de la corrupción, pobreza, desigualdades y cuestiones familiares. Cabe mencionar que la migración infantil marroquí está en niveles altos. Además de los factores ya mencionados, también es por la falta de oportunidades de educación y de empleo en su país. Y es por eso que ponen en peligro su vida por conseguir el sueño de una vida mejor. Lamentablemente, muchos no llegan a su destino y en el paso hacia Europa están propensos a la violencia, discriminación, no tener acceso a los servicios de salud y violación de sus derechos humanos por parte del país de origen o el de acogida. Esto a pesar de tener derechos y garantías consagradas en la Convención sobre los Derechos del Niño, donde narra que los menores pueden permanecer legalmente según la legislación española, junto con los solicitantes de asilo. La migración marroquí parte hacia el sur de España, y una cifra récord es que en 2019 llegaron en 2 días cerca de 12,000 migrantes hacia la ciudad de Ceuta, en España. La cuestión del Sahara Occidental es actualmente uno de los temas que ocupa en la lista de la agenda del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU en espera del proceso de paz por ahora estacionado. No solo los organismos internacionales, sino también el interés de los expertos en temas de política exterior, ya sean del mundo académico o diplomático. Es un conflicto que se retomó y cada día está progresando, y Marruecos, siendo un país de tránsito y en conflicto, provoca que solo busque sus propios intereses. Deja de lado a la población marroquí, que hace que emigre en busca de una mejor vida.